Guión. Instructor. Sabemos que cuando solo estamos multiplicando números regulares tenemos la noción de un recíproco. Por ejemplo, si tomara 2 y lo multiplicara por su recíproco, sería igual a 1. O si simplemente tomara a y a no es igual a 0 y lo multiplicara por su recíproco para cualquier a que no sea igual a 0. Esto también será igual a 1. Y este es un número que si multiplico por cualquier cosa voy a obtener ese número original. Así que eso es interesante. Recuerda que aprendiste esto hace muchos años. Ahora también tenemos algo que surge de nuestro conocimiento de las funciones. Sabemos que si hay alguna función, llamémosla f, x, que va de algún conjunto, lo llamamos nuestro dominio a algún otro conjunto. Lo llamamos nuestro rango, que en muchos casos, no en todos los casos. Así que esta es la función f que va de x a f. X. Que en muchos casos, pero no siempre es así, hay otra función que nos puede llevar de vuelta. Y llamamos a esa otra función la inversa de f. Así que si aplicas el inverso de f a f, x, volverás a donde estabas. Vas a volver a x. Y también sabemos que es al revés. Por ejemplo, si hiciste f de f inversa de x, eso también nos llevará de vuelta a x. Entonces, la pregunta natural es si existe un análogo para la inversa de una función. O para el recíproco cuando estamos multiplicando cuando pensamos en matrices. Así que vamos a jugar con algunas ideas. Así que imaginemos una matriz como una transformación, de la que ya hemos hablado. Cuando pensamos en las matrices como transformaciones, en realidad son funciones. Hay funciones que están tomando un punto en un cierto espacio dimensional, digamos en el plano de coordenadas. A otro punto transforma un vector a otro vector. Por ejemplo, imaginemos algo que hace una rotación de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Y sabemos cómo construir esa matriz de transformación que realmente es una función. Lo que hace es, en nuestra matriz de transformación, queremos decir, ¿qué hacemos con el vector unitario 1, 0? ¿Y qué hacemos también con el vector unitario 0, 1 cuando haces esa transformación? Bueno, si estás haciendo un giro de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, entonces el vector unitario 0 irá justo aquí. Y eso se convertirá en el vector 1 negativo 0. Así que voy a escribir eso allí mismo. Y luego el vector 0, 1 se convertirá en el vector 1, 0. Así que déjame escribirlo. Esto es 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y luego podemos pensar en cómo se vería 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si vas en sentido contrario a las agujas del reloj, tu vector original de 1, 0 justo aquí va a ir aquí. Se va a convertir en el vector 0, 1. Así que escribiremos eso aquí. Y luego el vector 0, 1 se convertirá en este vector si está haciendo una rotación de 90 grados. En sentido contrario a las agujas del reloj. Se convertirá en el vector negativo 1, 0, negativo 1. Vector 0. Entonces, en teoría, estas dos transformaciones deberían deshacer la una a la otra. Si hago una transformación que primero obtiene 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y luego aplico una transformación de 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj, debería volver al punto de partida. Ahora veamos qué sucede cuando componemos estas dos transformaciones y sabemos cómo hacerlo. Ya hemos hablado de ello. Esencialmente multiplicamos estas dos matrices. Si tuviera que multiplicar 0, menos 1, 1, 0 por 0, menos 1, 1, 0. ¿Qué obtenemos? Bueno, veamos esto.
Esto de arriba a la izquierda, esto es componer matrices de 2. 2 por 2 es equivalente a multiplicarlas, eso lo hemos visto en otros videos. Entonces, primero veremos esta fila y esta columna y eso será 0 por 0 más 1 por 1. Así que va a ser 1. Van a mirar esta fila y esta columna. Así que 0 por menos 1 más 1 por 0 va a ser 0. Y luego vamos a multiplicar esta fila por cada una de esas columnas. Entonces menos 1 por 0 es 0 más 0 por 1 es 0 y luego menos 1 por menos 1 es 1. Más 0 por 0 es 1. Y mira lo que pasó cuando tomamos la composición de estas dos matrices que deberían deshacer entre. Si vemos que lo hace. Se convierte en la transformación de identidad o la matriz de identidad. Sabemos que esta matriz aquí como una transformación va a mapear todo sobre sí mismos. Ahora, esto es realmente interesante porque si vemos estas matrices de transformación de 2 por 2 como funciones, acabamos de mostrar que si llamamos a esto, digamos, nuestra primera función, entonces podemos llamarlo su inversa. Y en realidad usamos ese mismo lenguaje cuando hablamos de matrices. Si llamamos a esto igual a A, lo llamaríamos igual a A inversa. Entonces, si tuviera que tomar la matriz A y multiplicarla por su inversa, debería obtener la matriz identidad, que está justo aquí. Y aquí estoy hablando en general, ni siquiera estoy hablando del caso de 2 por 2. Ese debería ser el caso de 3 por 3, el caso de 4 por 4 y así sucesivamente. Y también sabemos que podría haber definido este de abajo como A y el de arriba como A inversa. Y entonces la otra manera debería ser cierta también. Una inversa por A también debería ser equivalente a la matriz identidad. Y eso es completamente análogo a lo que vimos en estos ejemplos de funciones entre una función y su inversa porque el otro día, como dijimos, una matriz de extremo a extremo puede verse como una transformación y puede verse como una función. Y también vemos que tiene analogías con cómo pensamos acerca de la multiplicación. Porque aquí podríamos hacer esta multiplicación como una composición de transformaciones. Pero también podemos ver esto como una multiplicación de matrices. Entonces, si tomamos una matriz y la multiplicamos por su inversa, eso es análogo a tomar un número y multiplicar por su recíproco y obtenemos el equivalente de lo que en el mundo de los números sería solo 1. Pero en el mundo de las matrices es la identidad matriz. Porque la matriz de identidad tiene esta buena propiedad de que si tomara la matriz de identidad y multiplicara a veces cualquier matriz, obtendría la matriz original nuevamente. Que es lo que vimos al menos dentro del análogo que vimos en el mundo de los números regulares.